Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Mi nombre es Jorge Korenblit, soy director en Sentia y bueno, un poco el propósito de hoy es poder compartir con todos ustedes lo que nosotros hemos venido experimentando este año, el cual lo llamamos un nuevo consumo y en función de este nuevo consumo, cuáles fueron los aprendizajes y cuáles son los desafíos que tenemos todavía todos por delante, ¿no? En general, hablo de la industria en general. Así que voy a ir avanzando con la presentación. Como les comenté, parte de este ratito es poder hablar de este nuevo consumo, un poco hablar de que la pandemia nos obligó a los consumidores a adoptar nuevos hábitos de compra, obligó a los retailers a adoptar también nuevos modelos de comercialización. Fabricantes y retailers empezaron un proceso, yo llamo furioso, ¿no?, de transformación digital. Han adelantado 4 o 5 años varios de sus proyectos. Y este contexto nos impone nuevos desafíos que impactan en todos los caminos de compra de todos los consumidores. Y esto mismo lo que trajo son nuevos canales alternativos que crecieron durante la pandemia. Ahora bien, quiero empezar un poco entendiendo cómo nos encontró el inicio de la pandemia, ¿no? Porque uno por ahí se olvida un poco que allá por enero, febrero había otra realidad. Y esa otra realidad, hablando del consumo acá en Argentina, hablando del consumo masivo en Argentina, había arrancado negativamente enero y febrero del 2020, con la misma tendencia de los últimos 4 o 5 años. Y donde el e-commerce ahí aparecía lentamente con algún crecimiento, pero básicamente por una base muy baja. Marzo, mediados del mes, sabemos que empezó la cuarentena y ahí fue donde rápidamente la situación cambió. Marzo tuvo un mes extraordinario, claramente en todos los canales, debido a que la gente empezó a abastecerse por miedo a lo que podría llegar a ocurrir, y donde el e-commerce ahí pegó un salto realmente importante del casi 95%. ¿Cuánto pesaba el e-commerce dentro del canal supermercados, dentro del consumo masivo? Y la verdad que la situación venía creciendo muy lentamente, hasta que obviamente a partir de marzo tuvo este pico tan grande de crecimiento, a partir de 14, 15 del mes, y si lo comparamos contra marzo del año anterior, prácticamente triplicó la facturación, ¿sí? El crecimiento fue muy grande, en el cual no todos estábamos acostumbrados a este tipo de compra. A pesar de esto, el impacto que tiene el e-commerce, sobre todo consumo masivo, dentro del peso total de un supermercado, nunca llegó más del 1,4%, obviamente llegando al 1,7% en el mes de marzo. Pero ¿qué empezó a cambiar en el consumo? ¿Qué empezó a cambiar en los consumidores? ¿Qué empezó a cambiar con los canales, con las fabricantes, con la llegada del COVID? Y la foto de octubre, tenemos suerte de tener dato bastante actualizado, nos muestra otra realidad, donde ya la comparativa contra el año pasado empieza a ser negativa en prácticamente todos los canales, pero el e-commerce, cuando lo comparamos obviamente contra bases más chicas, estamos arriba del 200%, y un acumulado en el 2020 de llegando casi al 180%. Y donde vemos que las cadenas de supermercados ya hoy en el acumulado, a pesar de haber tenido un marzo tan extraordinario, están mostrando una retracción comparado contra los primeros 10 meses del 2019. Ahora bien, cuando uno esto lo pone en perspectiva, en estructura de demanda, como lo llamamos nosotros, y tiene que ver con cómo se reflejan los canales en general que compiten, ahí vemos que a partir del segundo Q del 2020, que es realmente donde empieza a marcarse la cuarentena y el cambio de hábitos, entendemos que el e-commerce empezó a ganar una participación del mercado, llegando al 2,8% de la estructura de la demanda total, allá por el final del tercer Q del 2020. ¿Y a quién le gana este e-commerce? Por una parte le gana al negocio tradicional. Y por otra parte, como podemos ver, también canibaliza la venta del supermercado, entendiendo que mucho de lo que impulsa la venta del e-commerce son las mismas cadenas que están empujando la venta del canal. Ahora bien, habíamos visto que la proyección de crecimiento que estaba teniendo el e-commerce dentro del supermercadismo venía muy lenta hasta el mes de marzo. Claramente abril mostró estos crecimientos que estábamos mostrando hace un ratito, ¿no? Del 200, 300% mes contra mes del año anterior, llegando en este acumulado cerca del 270%. Se estabilizó, ¿no? Así como en algún momento venía creciendo fuertemente, hoy lo que vemos es que el canal ha tomado ya como una especie de peso orgánico, y que a partir de ahora todo esto va a empezar a crecer en función de las actividades que haga cada una de los supermercados.
Y cuando uno compara el peso, la penetración que hoy tiene el supermercado, el consumo online dentro del supermercado, hoy en el acumulado es el 3%, teniendo en cuenta que ha llegado a picos del 4%. Si a esto le sumamos todas las categorías que vende un supermercado, electrodoméstico, bazar, frescos, está cerca del 7%. Ya la penetración realmente tiene un peso muy importante para que todos, tanto retailers como fabricantes, empiecen a desarrollar y a trabajar el canal. Ahora bien, las categorías de consumo masivo no solo se fueron o son compradas dentro de los supermercados. Esta nueva cuarentena, esta nueva pandemia, esta nueva realidad, como vimos al principio de la charla, veíamos que trajo nuevos canales alternativos. ¿Y cuáles son esos nuevos canales alternativos? Primero que hoy los retailers tradicionales, ¿sí?, de supermercadismo empezaron a competir con los no tradicionales del supermercadismo porque ampliaron su oferta marketplace y empiezan a vender categorías de cuidado personal, de belleza, que claramente uno la puede comprar en cualquier lugar, tanto en un Falabella como en un Carrefour. Aparecieron las empresas de última milla, los last milers, donde empezaron a jugar un juego muy fuerte, una penetración muy rápida, en el cual ahí sí se vieron favorecidas por el contexto y empezaron a explorar sobre todo nuevos canales, en el cual ellos hoy son una fuente importante para cualquier consumidor. Y sobre todo los fabricantes también empezaron a tratar de llegar en forma directa con sus productos al consumidor. Entonces ahí empezaron a aparecer nuevos competidores. A los que ya habían, ¿sí?, como Mercado Libre en toda América Latina, empezaron a aparecer otros jugadores en el cual también, en este formato de marketplace, empezaron a comercializar los mismos productos que uno podía comprar, o en una cadena, o en una empresa de las Mailer, o en este caso, en un pure player. Y sin dejar de lado los que también empezaron a tener un peso importante dentro del e-commerce, que son las, digamos, retailers de fidelidad, o en este caso los bancos, que claramente empezaron a aprovechar toda la comunicación y todo lo que ya, la estructura que tenían desarrollada, y donde en este caso vemos que todos compiten con todos, donde cualquiera de nosotros, si quisiera comprar un shampoo o cualquier otro producto, claramente tiene a disposición una cantidad de lugares a simplemente un clic de distancia. Entonces realmente cuando uno dice con quién compite, y evidentemente competimos con absolutamente todas las posibilidades que un consumidor hoy tiene por delante. Entonces hay que tener muy en cuenta tanto los fabricantes, tener qué tipo de surtido necesitamos tener en cada uno de estas posibilidades y canales. Sin dejar de mencionar, mejor dicho, que para los eventos, los hot sale, los ciber, todos estos compiten entre sí. Entonces, realmente el consumidor se ve, de alguna manera, agobiado de muchísima comunicación para poder comprar cualquiera de sus productos habituales en cualquiera de estas plataformas. Esto lo que trajo claramente es un proceso de reinvención, ¿no? Ya sabemos la resiliencia, nosotros hablamos de reinventarse, y donde el omnicliente, por eso acá está el cliente en el centro, más que omnicanal es omnicliente, está expuesto a todas las variables, a todos los canales, a todo nuestro medio de comunicación. Por eso tenemos que ser muy consistentes en cómo llegamos hoy a este omnicliente, al cual además le estamos dando la posibilidad de tener un delivery mucho más aceitado, donde es mucho más exigente, donde también las cadenas de supermercados empezaron a implementar rápidamente otros medios para que justamente el consumidor pueda seguir siendo fiel a la cadena habitualmente y poder empezar a mixear entre este omnicliente, omnicanal. Y sin dejar de lado que ya hoy fabricantes y algunos retailers empiezan a estar dentro de los propios marketplaces, a pesar de que ellos compiten de alguna manera, y empiezan a aparecer otros nuevos formatos, llamados dark stores, en el cual claramente nos trajo un desafío para entender qué venden, cómo medirlos, contra quién compiten. Entonces, todo esto trae como consecuencia esto que nosotros llamamos de reinventarnos para entender cómo podemos llegar, en definitiva, al consumidor de la mejor manera posible, tratando de alguna manera de integrar toda la información y todos los canales que tenemos disponibles. En función de esto, cuando uno habla de aprendizajes, a mí me gusta hablar de aprendizaje colaborativo. Me parece que más que nunca hoy tenemos que unirnos, absolutamente todos, ¿no? Retailers, fabricantes, empresas proveedores de servicio, para tratar de entender cómo podemos aprender para seguir creciendo en este proceso en el cual nos hemos embaucado de reinvención.
Está claro que todos necesitamos tomar decisiones cada vez más rápido. Cualquier estrategia que nosotros tengamos tiene que ser a corto plazo, pues ya sabemos que hoy los plazos nos empiezan a correr de otra manera. Hablar de pensar en un omnicliente, desarrollando todos los canales, como hablamos hace un ratito, los tradicionales y los nuevos canales alternativos. Entendiendo que el 90% de las compras comienzan online. Esto no significa que terminen online, pero está claro que cualquiera de nosotros, antes de poder acceder a cualquier producto, accedemos a Internet para entender dónde están las mejores opciones. Entonces tenemos que ser muy claros en este mensaje. Y además lo que está sucediendo es que hay nuevas variables comerciales, de marketing, que son importantes para definir la decisión de compra. A las habituales en las cuales todos estamos acostumbrados a medir, ¿no? Un producto, un precio, la distribución, hoy existen otras variables comerciales que hacen que los consumidores tengan a su disposición otro poder a la hora de poder llegar a la compra. Ahora bien, en Sentia, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿O qué estamos aprendiendo, mejor dicho? Porque en definitiva es un proceso que creo que va a acompañarnos por un largo rato. Está claro que cuando uno empieza a medir la información entre on y off y a separar un poco qué tipo de cliente y qué tipo de productos se encuentran en cada uno de los canales, hablando de supermercadismo, encontramos que el peso de las marcas premium o marcas A dentro del on tienen un peso mucho más importante que en el off, ¿sí? Casi 10 puntos de ventaja. Y acá lo que podemos observar es que estas marcas han perdido participación este año, ¿no? Cuando uno ve los crecimientos que tuvieron los distintos segmentos de las marcas. Y esto básicamente es porque también hay cada vez más y nuevos consumidores online de distintos niveles socioeconómicos que están accediendo a esta modalidad de compra. Entonces no quiere decir que simplemente el consumidor habitual del online hoy está quizás eligiendo marcas premium, marcas C o marcas propias. Es que se amplió la cantidad de compradores de distintos niveles socioeconómicos. Esto es algo muy importante que me gustaría poder explicarlo, tratar de ser lo más breve y claro posible. Hicimos un análisis de ticket. Para los que no saben, en Sentia nosotros analizamos ticket, además de mercado. Y en el análisis de ticket podemos armar lo que llamamos los market basket, entendiendo que a partir del ticket podemos saber qué se compra con qué. Y acá lo dividimos entre el mercado off y el mercado on. ¿Y cuáles son las primeras diferencias que encontramos entre un ticket off y un ticket on? Primero que claramente el ticket on es casi 3 veces lo que es un ticket tradicional off acá en Argentina. Eso obviamente trae como consecuencia que hay mayor cantidad de unidades y mayor cantidad de ítems. Ahora bien, a mí lo que me gustaría también por ahí poder comentarles es que el 65% del surtido es casi el mismo, pero no es el 100% del surtido. O sea, el 65% se comparte entre on y off. Y lo más importante a la hora de entender al consumidor, en función del análisis de ticket, entendemos que en el off hay distintas misiones de compra, ¿no? Aquí llamamos una misión de compra cuando alguien accede a un supermercado. Quizás alguien accede a hacer simplemente una compra porque hay ofertas y está bien claro en este market basket. O si no, a resolver una comida, algo que tiene pensado preparar, entonces va solamente a acceder a esos productos. Y después está obviamente la mayoría que hace la compra frecuente. Ahora bien, cuando vemos el market basket del ON, es que la compra es integral. Prácticamente acá todo se resuelve en una gran compra, que después claramente la consecuencia es este ticket tan alto que nosotros estamos viendo. Entonces, claramente la forma de comprar al consumidor es el mismo, pero la forma de comprar en un canal es totalmente distinta en el otro, y acá es donde las marcas necesitan entender bien cómo poder impulsar estos productos dentro del canal. De cara hacia lo que viene, de cara hacia los desafíos que tenemos por delante, a mí me gusta decir que el futuro claramente no es la continuidad del presente, y hoy más que nunca esto lo ratifica. Entonces, mirando hacia adelante, tenemos que acompañar a este omnicliente en su proceso de búsqueda, en su proceso de compra, brindando una experiencia muy satisfactoria. Definir estrategias omnicanales, y cuando hablo de omnicanal, hablo de entender qué surtido y qué promociones deberían de ser en cada uno de los canales e interacciones con los clientes. Es cómo facilitamos la búsqueda y la elección de los productos en las plataformas. Está claro que hoy cualquier consumidor, cualquiera de nosotros, accedemos a múltiples plataformas, entonces tenemos que entender de qué manera se lo hacemos más fácil
para entender bien en función de qué plataforma, qué tipo de producto uno debería estar accediendo. En este sentido, nuestro desafío es poder acompañarlos para poder brindarles una información inteligente, ágil, relevante y accionable, entendiendo que los ciclos de vida cada vez son más cortos y que las estrategias cada vez son más cortas. Para esto desarrollamos también, junto con GDS, una solución integral para poder mejorar este negocio online, integrando lo que nosotros denominamos las tres patas del ciclo, ¿no? Una es digital experience, entender del consumidor cómo accede a la web, al contenido, cuál es la experiencia que tiene durante ese proceso de elección, de compra. Después, a través de información del shopper, como vimos recién, entender qué tipo de marcas, con qué frecuencia, entendiendo estos tickets más elevados. Y por último, y no menos importante, claramente, es poder traquear el brand share, ¿no? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi performance en este tipo de canal? La idea es poder darles una solución integral juntando las experiencias de las dos compañías. Finalizando un poco, mis consideraciones finales tienen que ver con que todos tenemos que tener una operación muy eficiente. Tan claro que es una parte es optimizar costos y las inversiones, hablar de una logística de excelencia y sobre todo de un análisis de surtido de alta rotación para el canal. Más que nunca acá tenemos que saber y podemos medir muy rápidamente qué es lo que tiene más eficiencia y eso es lo que deberíamos estar impulsando. Por otra parte, pensar en el omnicliente, ¿no? Donde hay que saber entenderlo y atenderlo, garantizando su máxima satisfacción. Teniendo en cuenta que en el mundo online la recomendación es muy importante. Entonces hay que tener muy claro este impacto recomendador, como lo llamamos nosotros. Asegurar un buen delivery tiene que ver justamente con el poder sostener la promesa de marca que cada uno de nosotros, tanto retailer como fabricante, tenemos que hacer, y a eso llamo yo asegurar un buen delivery. No solamente la entrega, sino todo el proceso de compra, ¿no? Desde la acción hasta el momento de la entrega. Y por último, y no menos importante, es aprender a utilizar información. Información propia, que cada uno de ustedes seguramente deben estar juntando y recopilando, y también información del mercado, ¿no? Para poder mejorar las tomas de decisiones, que en este proceso, donde claramente esto es muy rápido, deberían de ser cada vez más eficientes. Eso es todo por mi parte. Yo les agradezco mucho el tiempo. Es un placer poder estar acá, compartir con ustedes y además decir que los esperamos en nuestro stand para poder seguir compartiendo nuestras experiencias. Hasta luego. Muchas gracias.